Bienvenidos a su programa Historias del Pasado. Mi nombre es Aní Viridiana Brenayala y es un placer saludarlos. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, lleno de cultura y mucha literatura. Solo puedo adelantar que el día de hoy viajaremos en el tiempo. Recibamos con mucha alegría a Yamile Casares, Judith Gisela, Antonio Ramírez y Azul Carolina. Ellos se encargarán de platicarnos un poco de la literatura mexicana y universal. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Yamile Cázares y quiero decirles que estoy muy emocionada por participar el día de hoy con ustedes en este excelente programa. Espero que se entretengan mucho con los temas del día de hoy. Hola, es un gusto saludarlos a todos. Soy Gisela. Quiero empezar agradeciendo a la conductora y al maravilloso público de este programa Historias del Pasado por brindarme la oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirme compartir este momento con ustedes. Hola, soy Azul y estoy muy agradecida por esta invitación. Y por último, yo soy Antonio Ramírez y me entusiasma mucho la idea de estar presente en este programa. Me gusta mucho hablar de literatura y espero que todos nuestros espectadores también disfruten mucho de lo que tenemos que decir. Los invito a compartir su opinión en redes sociales y pues comencemos. Hoy quiero hablar de las hojas literarias y de lo llamativas que son, pero primero debo explicarles que su principal objetivo es permitir conocer a los escritores más representativos de una corriente literaria, su contexto histórico y cómo esto influye en la creación de sus obras. Una vez conociendo esta información, seguimos con el proceso de creación. A grandes rasgos, el creador de la hoja literaria debe escoger en qué literatura se va a enfocar, ya sea universal o mexicana, de qué corriente va a hablar e investigar los autores más representativos y las obras importantes de esos autores. Pero bueno, dejemos que los expertos en este tema nos compartan su experiencia, ¿no les parece? Nuestra invitada Gisela será la primera en presentarnos su hoja literaria. Adelante, Gis. Muchas gracias, Aney. Hoy estaré compartiendo con ustedes un poco sobre la literatura universal, que como sabemos, es un pilar fundamental de la cultura humana. Me enfocaré en un tema sumamente importante dentro de la literatura universal, el existencialismo, que como sabemos es una corriente que invita a cuestionarnos sobre el sentido de la vida y la libertad individual. Dentro del existencialismo hay un tema fundamental, la autenticidad. En mi hoja literaria, que titulé La profundidad del alma, hablé más a detalle de esto, tomando en cuenta a dos de los mayores representantes de este movimiento, Rainer Maria Rilke y Albert Camus. ¿Alguna vez se han detenido a pensar si realmente están viviendo de acuerdo con lo que son? ¿O si simplemente están siguiendo los caminos que otros han trazado? De eso nos habla la autenticidad. Es la capacidad de reconocer y aceptar la realidad de nuestra situación existencial. Es decir, debemos ser responsables de nuestras elecciones y decisiones, independientemente de si estas son buenas o son malas. Como muestra de esto, hoy quiero compartir un poema de Albert Camus, extraído de su obra El hombre rebelde. Este poema se titula El destino del hombre y fue escrito en el año de 1951. El poema dice así: El hombre camina solo bajo un cielo desnudo. Sus pasos son ecos en un universo mudo. Busca respuestas en la arena y en las estrellas. Pero el mundo guarda su secreto. A pesar de la sombra, se alza, sonríe, respira. En su rebelión, en su lucha inútil, donde se encuentra la libertad. Podemos darnos cuenta que este poema refleja cómo la autenticidad desde el punto de vista del existencialismo es el mayor acto de rebeldía del ser humano frente a un universo que no da respuestas. Es decir, en el poema podemos darnos cuenta que nos habla de alguien que a pesar de no encontrar sentido en el mundo, sigue adelante. Finalmente, para cerrar, quiero dejarles esta reflexión. La autenticidad, como nos muestra Camus, no es algo que encontramos afuera, sino algo que construimos dentro de nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este espacio. Los invito a seguir reflexionando sobre cómo pueden vivir de manera más auténtica en su día a día. Hasta la próxima. Interesante tema. Honestamente nunca me había cuestionado sobre la autenticidad y qué es lo que conlleva este término. Mucho menos sabía que la literatura lo refleja con tanta emoción a través de las figuras retóricas. Muchas gracias, Gisela. Nuestra segunda invitada, Yamile, nos hablará de su corriente literaria. Hola, buen día a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Yamile Cázares y les hablaré un poco sobre literatura mexicana, específicamente sobre la ruptura del lenguaje presente en el movimiento literario estridentista. Para la creación de mi hoja literaria titulada La Revolución de las Palabras, consideré plasmar la biografía de dos grandes representantes del estridentismo, como lo es Manuel Maples Arce y Germán List Arzúrbide.
quienes fueron precursores de este movimiento y lanzaron el primer manifiesto estridentista en 1923. Este movimiento, a través de la ruptura del lenguaje, buscaba romper con las tradiciones literarias, despreciaban las normas lingüísticas establecidas y reflejaban la modernidad y la industrialización de la época mediante sus obras. Como muestra de ello, me gustaría leer un fragmento del poema Urbe, publicado en 1924 por Manuel Maples Arce. El fragmento dice así: He aquí mi poema, oh ciudad fuerte y múltiple, hecha toda de hierro y acero, los muelles, las darcenas, las grúas y la fiebre sexual de las fábricas. Aunque ustedes no lo pueden apreciar, el texto está escrito de manera no convencional, al romper la sintaxis y alineación de los textos tradicionales. Es así como la ruptura del lenguaje se ve presente en esta corriente. Les agradezco mucho por invitarme a este lindo programa. Nos vemos luego. Me parece muy interesante el cómo estos autores logran romper y crear su propia estructura en cuanto a los textos. Seguramente muchos de ustedes, así como yo, no conocían estos datos sobre el estridentismo. Gracias, Yamile. Ahora nuestro tercer invitado nos hablará sobre una corriente que surgió justamente aquí, sí, en México. Bienvenido, Antonio. Muy buen día a todos nuestros escuchas. Mi nombre es Antonio Ramírez Garay y estoy más que contento de estar aquí. Agradezco la invitación que se me ha hecho, sobre todo porque me gusta mucho hablar de literatura, especialmente la que se lleva a cabo aquí en México. Hoy les vengo a compartir un poco de lo que sé acerca de la onda literaria, que fue un movimiento que surgió por ahí de los 60s, justo cuando estaba todo este apogeo de la cultura rock, el sexo y las drogas y más sexo. Como bien sabemos, y si no saben yo les comento, en estos años era poco común presenciar conversaciones que abordaran temas tabú, como lo eran la sexualidad, la juventud y de nuevo las drogas. En general, todo lo que diera, entre comillas, mala imagen en estos tiempos. La opresión que era ejercida por parte de la sociedad y el gobierno mexicanos inspiró a los jóvenes de aquella época a escribir, en un intento más que certero de alzar la voz y salir del encasillamiento que era impuesto por los demás. Este movimiento fue liderado y reconocido en tiempos actuales principalmente por tres escritores nacionales: José Agustín, quien posee obras más que sobresalientes, como De Perfil y La Tumba, publicados precisamente en los años 60. Después tenemos a Parménides García Saldaña, quien pese a su pronto fallecimiento con poco más de 42 años, nos dejó con novelas sumamente interesantes: Pasto Verde, El Rey Criollo, y mi favorita personal, y con la que pienso que supera a José Agustín, En la Ruta de la Onda. Por último, tenemos a Gustavo Sáenz, que con Gazapo se ganó un lugar dentro de estos representantes, pero también tiene novelas muy interesantes como La Princesa del Palacio de Hierro y Obsesivos Días Circulares. Estos autores fueron llamados de la onda de manera despectiva por cierta ensayista mexicana de nombre Margot Glantz, refiriéndose a que eran unos rebeldes y casi les dijo nacos y estúpidos. Pero lo que no sabía era que las mismas razones por las que fueron atacados serían por las que serían reconocidos. Y es que estos autores son recordados por tener ese espíritu rebelde, incansable e inexorable, que no se dejaban oprimir ni por nada ni por nadie. Para finalizar este segmento y enfatizar un poco en este último punto, me gustaría leerles un fragmento que plasma precisamente la rebeldía juvenil, el salirse de lo estipulado por absolutamente todo el mundo. Este es un fragmento de En la Ruta de la Onda, de Parménides García Saldaña. Se reunieron más de 1,5 millones de adoradores del rock, que en su mayoría eran adolescentes y jóvenes que disienten del modo de vida de la sociedad norteamericana. En los festivales de música, cuando otra música había asociado a tantas personas con propósitos tan pacíficos y amorosos. Todo había sido perfecto, maravilloso, increíble, precioso, divino, lo máximo, padre, groovy, funky, fantastic. Exacto. La adolescencia y la juventud, inglesa y norteamericana, se habían unido para una gran fiesta de amor y paz. Era bello suponer que parte de la juventud de ambos países era diferente a la que se preparaba para servir al establishment o para ir a Vietnam. Era bello, entre tanta soledad, creer que los jóvenes, usando como pretexto la música rock and roll, se unían para indicarnos que entre el dolor y la angustia, ellos eran felices poseedores de la alegría de vivir. Sencillamente, es un fragmento, un pasaje magnífico. Pero bueno, con esto me despido. Lean En la Ruta de la Onda. Los quiero mucho. Gracias. La.
Muchas gracias, Antonio. A mí particularmente me gusta mucho esta corriente literaria. No es solo por el hecho de que haya nacido en México o porque haya sido iniciada por un mexicano. Es más que eso. Refleja el interés que tienen los jóvenes por mostrar lo que se vive en nuestro país y protestar por medio de la literatura. Me gustaría saber su opinión por nuestras redes sociales. Por último, tenemos Azul, con un tema que seguramente será del interés de muchos. Pero antes, un breve anuncio de nuestros patrocinadores de hoy. No te pierdas de la exposición de arte Politécnico Nacional del pintor contemporáneo Gabriel Orozco, a partir del 1 de febrero hasta el 31 de agosto de 2025. ¿Dónde? En el Museo Jumex. La entrada completamente gratuita. Te esperamos. Hola, soy Azul Salazar y hoy quiero hablarles sobre un tema fascinante, la literatura gótica. Es un género literario que surgió en el siglo XVIII en Inglaterra. Se caracteriza por su atmósfera oscura, misteriosa y sobrenatural, y aborda temas como lo macabro, lo terrorífico, lo misterioso y lo paranormal. Un dato curioso es que comenzó con la publicación de El Castillo Otranto, 1764, del autor Horace Walpole, considerada la primera novela gótica. Esta obra introdujo elementos clásicos del género, como castillos antiguos, atmósferas oscuras y secretos misteriosos. De hecho, me fascinó tanto que profundicé en los escenarios de los relatos góticos. En ellos es común encontrar lugares oscuros y aislados, como castillos, mansiones antiguas, iglesias en ruinas o bosques tenebrosos. Además, no puedo dejar de mencionar a otro autor destacado, Edgar Allan Poe, el maestro del horror psicológico, conocido por relatos como El corazón delator y El cuervo. Para concluir, quiero compartirles un fragmento de un poema de Poe, que explora la desesperación y lo oscuro. Espero que lo disfruten tanto como yo. El cuervo. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, óyese de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre. Espectros de brasas moribundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día. En vano encareciendo a mis libros dirán tregua a mi dolor. Gracias por invitarme. Espero verlos pronto por aquí. Hasta luego. Muchas gracias, Azul. Es un tema totalmente interesante y muchos amantes de la literatura oscura y de terror están agradecidos con estos datos que nos brindaste el día de hoy. Realmente hoy fue un programa lleno de cultura, literatura y de datos que seguramente muchos de nosotros desconocíamos. Es una gran invitación para conocer y disfrutar de la literatura. Los invito a escoger su corriente literaria favorita. Lamentablemente ya llegó la hora de despedirnos. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo programa.